Y cuando son las 9:30, las 8:30 en Canarias, vamos a recibir a Cristóbal Linero con el espacio Estudios Vida. Cristóbal, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, José. Me alegro de saludarte y a todos los radioyentes de Radio Solidaria. La verdad que gracias al Señor maravillosamente, José. Qué bueno tenerte con nosotros, Cristóbal. Muchas gracias por tu compañía, gracias por dedicarnos estos minutos y adelante con el tema que vas a compartirnos en esta mañana. Pues muchas gracias, José. Entonces comienzo. Pues queridos hermanos y hermanas, es maravilloso de verdad que podamos estar disfrutando de este Cristo tan rico, tan inmensurable, la verdad. Cuando José me pregunta cómo estoy, no puedo decir otra cosa porque teniendo a este Cristo tan disfrutable, tan rico, tan excelente como las palabras que escuchaba esta mañana, es el único que puede darnos consuelo, es el único que puede satisfacernos, es el único que puede llenar nuestros corazones, es el único que puede darle sentido a nuestras vidas. Es maravilloso. Hoy la humanidad no tiene a Dios, anda como desesperado, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Queridos hermanos y hermanas, es maravilloso poder ver y disfrutar de que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, con el propósito de contener a Dios. Por eso hoy nosotros podemos estar en un sentido satisfecho, gozoso, porque hoy mora dentro de nosotros el Creador. El hombre cuando cayó se volvió vacío. Es igual como un guante. El guante fue creado a la imagen y semejanza de la mano. Es decir, ese guante no puede dar la expresión, no puede dar realmente la expresión de la mano hasta que la mano no entra dentro del guante. Ese es el propósito y el deseo de Dios. La verdad que muchas cosas entraron en ese guante, muchas cosas entraron en el hombre, pero nunca ni nada pudo satisfacer al hombre. Hoy día el único que puede satisfacernos es Dios, porque el único que puede realmente encajar bien dentro de nosotros para lo que nosotros fuimos creados, para contener a este Dios triuno maravilloso y poder ser esos representantes, esa multiplicación de Cristo aquí en la tierra, como dijo en Romanos 8:29, que dice que fuimos predestinados para ser hechos hijos de Dios, siendo Jesús el primogénito, dice, entre muchos hermanos. Cuando Él estaba en la tierra, Él llegó a ser el unigénito, pero una vez que Él murió, Él resucitó, Él se hizo el Espíritu y entró dentro de nosotros. Llegamos a ser los muchos hermanos y Él ya no era el unigénito, sino el primogénito entre muchos hermanos. Tú puedes decir, ¿cómo Dios puede ser Jesús nuestros hermanos? El Señor Jesús, cuando le estuvo hablando a María, antes de ir al Padre y presentarse, que por eso Jesús le dijo a María, no me toque porque todavía no ha ido al Padre. Él incluso, mira, retrasó su subida a los cielos, con tal de que Él pudo hablar con aquella mujer que estaba desesperada. Cómo el Señor está buscando a esas mujeres y a esos hombres desesperados por Cristo. Y Él le dijo, ve y dile, dice, a mis hermanos. ¿No es esto maravilloso? Oh, esto a mí me alienta y me desespera el seguir siguiendo a este Cristo maravilloso. Ve y dile a mis hermanos que voy a mi Dios, escucha, y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Oh, queridos hermanos, creo que no tenemos ni idea lo que hay y lo que contenemos dentro de nosotros. Por eso Juan, me gustan estos dos versículos, los dos últimos versículos del Evangelio de Juan. Dice, es el 21, 21, 24. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Dice, y sabemos que su testimonio, dice, es verdadero. Y mira lo que dice el versículo 25 del 21. Dice, y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiera una por una, pienso, dice
aquí el evangelista Juan, pienso que ni aún en el mundo cabría los libros que se habrían de escribir. Maravilloso. Es maravilloso de que nosotros hoy podamos estar involucrados, más que involucrados, introducidos, mezclados con este Dios triuno, porque Él ha venido al morar dentro de nosotros, se ha hecho uno con nosotros. Dice, pero el que se une al Señor, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Eso lo dice en 1 Corintios 6:17. Estos versículos necesitamos rumiarlos, necesitamos que estos versículos se hagan vida en nosotros. Así que es maravilloso el Cristo que mora dentro de nosotros. En todo el universo no había una persona que tenga 4 biografías como tiene el Señor Jesús. El Evangelio de Mateo, que se nos presenta como el Rey de Reyes, como el Señor de los Señores. Y no solamente vino como el Rey de Reyes, sino se nos muestra en el Evangelio de Marco que vino como el esclavo, como el que vino como a servirnos. Dice, yo no he venido a buscar, dice, a justos, sino a pecadores. Yo no he venido a que me sirvan, sino yo he venido para serviros. Esto es algo maravilloso. ¿Quién es el mayor? Decía él. ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? Claro, normal. Dice, el que se sienta en la mesa es mayor. Dice, pues aquí, yo entre vosotros como el que sirve. Oh, esto es maravilloso. Y también vino el Evangelio de Lucas como el hombre. Él vino como un hombre 100%. Pero también nos dice el Evangelio de Juan que vino como un hombre, pero como Dios también 100%. Así que es maravilloso. Por eso, queridos hermanos, nosotros necesitamos saber cómo debemos conducirnos en la iglesia y entre los hermanos, porque nosotros hemos sido llamados para impartir vida, para realmente no estar disgustados los unos con los otros, no es tener rencilla entre nosotros, no tener celo, no tener rivalidad. Aquí no puede haber rivalidad porque la cabeza es Cristo y nosotros somos sus miembros. Por eso el apóstol Pedro, en el capítulo 18 de Mateo, dice que entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le tendré que perdonar? Y le dice Pedro al Señor, ¿cuántas veces, Señor? 7 veces. Y una vez que 7 veces yo ya lo dejo y que me olvido. Y mira lo que le dice el Señor Jesús. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, que esto es infinito. ¿No es maravilloso? El Señor Jesús nos perdonó. Y yo el otro día estaba disfrutando esta parábola que el Señor relató en cuanto a uno que le debía 10.000 denarios. Y yo fui conmovido, de verdad. Por eso esta mañana quiero compartir la necesidad que tenemos, hermano, cómo el Señor nos perdonó, cómo Él nos limpió, Él nos desinfectó, Él nos suavizó con su espíritu, y no solamente nos suavizó, nos desinfectó y nos escogió como aquel samaritano que bajó y estaba uno allí en la cuneta, sino que Él lo vendó. Y no solamente lo vendó, sino que también cogió y lo cargó en sus hombros y lo llevó al mesón, a la iglesia. La iglesia es un lugar de consuelo, es un lugar, es como un hogar, es una familia. La iglesia es como un hospital donde venimos todos a veces hecho polvo, pero qué maravilloso de que ahí somos refrigerados unos con otros. La iglesia no es una comisaría donde nos acusamos, no. La iglesia no es un juzgado, la iglesia no es un tribunal, la iglesia en la casa del Dios viviente. Maravilloso, Señor Jesús. Por eso relato estos versículos. Dice que un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Este es Cristo mismo, queriendo usted cuenta con cada uno de nosotros. Nosotros le abandonamos, le despreciamos, vivimos nuestra vida, pero
qué Dios tan rico y tan amoroso, que Dios no se desanimó, no se frustró, sino que Él, como el Espíritu, se engendró en el vientre de María. Maravilloso. Y cómo Él tuvo durante 9 meses ahí en ese vientre, y lo que salió de María era Dios mismo. Los otros días vinieron aquí a mi casa 2 testigos de Jehová, y mi mujer me dijo, no le abras. Digo, no, sí le voy a abrir, porque yo tengo un Dios viviente y ellos tienen que saber de que Dios es real y que Jesús es Dios mismo y que Él llegó a ser el Espíritu, porque ellos no creen que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros o de ellos, porque dice que es como una fuerza activa. No saben ni lo que dice. El Espíritu vivificante se mezcló en nuestro espíritu y nos hizo hijos de Dios. Y Él era Dios, Él era el Emmanuel, Dios con nosotros, que su deseo y su intención, como hablábamos en el principio, era entrar dentro de nosotros y ser uno con nosotros. Eso es maravilloso, eso lo tiene que saber los cielos, la tierra, los principados, las potestades y todo el que se acerca a nuestro alrededor. Este es nuestro hablar y tenemos que hablar con autoridad. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, Jesús era Dios. Y esto no es que era hijo, claro, era hijo en la humanidad, pero dentro de Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él estaba como en un cascarón, como el grano de trigo, pero cuando cayó a la tierra y ese grano se descompone, se rompe la cáscara, dentro de ese cáscara ahí está liberada la vida. Y eso es lo que ocurrió con Jesús. Cuando Él fue a la cruz, Él fue roto, Él fue quebrado. Y dice que la muerte no pudo retenerlo y fue liberada la vida. Bueno, maravilloso. Bueno, iba a compartir este punto del siervo. Y mira lo que dice. Dice que vino a ajustar con su siervo. Dice, y comenzando a hacer cuenta, dice que le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Escucha, ese éramos nosotros. Nosotros debíamos todo al Señor. 10.000 talentos. Y entonces, dice, y como no tenía con qué pagar, dice que el Señor Jesús mandó a que fuera vendido él, su mujer, sus hijos y todo lo que él tenía. Dice, para que se le pagase la deuda que debía este hombre, que debía 10.000 denarios. Nosotros éramos deudor. Pero qué maravilloso que este Cristo rico y maravilloso vino, y Él vino a recobrar. Él no vino a juzgar, Él vino a recobrar y a restaurar lo que era suyo. Bueno, seguimos, dice, entonces en el 26, dice, entonces aquel siervo postrado, dice que se postró, o nosotros no nos postramos cuando estábamos ya desesperados, cuando no había esperanza en nosotros, cuando nada podía satisfacernos, vinimos desesperados al Señor postrados y le adoramos y le dijimos, Señor, ten paciencia conmigo. Nosotros le dijimos, Señor, entra dentro de mí, Señor, lléname, oh Señor, te recibo como mi Salvador, perdóname. Este hombre se postró y dice, perdóname, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y entonces dice que el señor de aquel esclavo, movido a compasión, Cristo no tuvo compasión de nosotros. Esto lo decía esta mañana el hermano José cuando compartía. El que nos consoló, el que nos revivió, nos dio vida. Dice, y movido a compasión, dice, le soltó y le perdonó la deuda. Oh, pero ¿no es maravilloso esto? Pero mira lo que ocurrió. Y esto es lo que no debe de ocurrir entre nosotros. Pero dice que salió aquel siervo y escucha, dice que tropezó allí con uno, y dice con otro consiervo que le debía, escucha, 100 talentos, 100 denarios. Vamos, es todavía menos. Es decir, un 1% de los 10.000. Él le debía 100 denarios. Dice, y haciendo de él, dice que le ahogaba, diciéndole, págame lo que me debe.
Y entonces su consiervo, cayendo a sus pies, dice que le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Pero escucha, dice más, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Pero viendo sus consiervos lo que estaba pasando, dice que se entristecieron. ¿No esto es triste? Que nosotros estemos peleándonos los unos a los otros, que no nos perdonemos los unos a los otros, que estemos siempre con rencillas y nos estemos pegando codazos unos a otros, queriendo ser el líder, queriendo ser el esto, cuando el Dios Todopoderoso, maravilloso, dice que se hizo realmente como un hombre, un esclavo. Bueno, dice que se entristecieron mucho y fueron y le explicaron a este señor que le había perdonado todo lo que había pasado. El 32 dice: entonces llamando a su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné y porque me rogaste, dice, ¿no debía tú también, hermano, no deberíamos nosotros tener también misericordia con nuestros hermanos? Queridos, no hay más liberación y más maravilloso que Cristo fluya dentro de nosotros cuando nosotros perdonamos a nuestros hermanos. Creo que me he pasado ya un par de minutos, pero sigue diciendo, dice: tened misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Y dice el 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Qué te parece? Terrible. Dice, así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón. Y leo unos versículos rápidos ya, perdona José solamente. Dice: perdonad cada uno a sus hermanos. Y en Filipenses el apóstol Pablo tenía tal corazón como lo tenía el Señor Jesús. Y mira lo que dice en Filipenses 2:2. 3 versículos voy a leer nada más. Dice así el apóstol: completad mi gozo, teniendo todo el mismo pensamiento, con el mismo amor, unidos en el alma. Dice, teniendo este único pensamiento, hermanos y hermanas, dice, nada hagáis por egoísta o por vanagloria, antes bien con una mentalidad humilde, dice, estimándoos los unos a los demás como superiores a sí mismos. Difícil esto para nosotros, pero Cristo, si tú disfrutas de Él, seguro que sí. Dice, no considerando cada uno sus propias virtudes, sino cada cual también las virtudes de los otros. Y por eso el 5 dice, haya pues también en vosotros este mismo pensamiento, este mismo sentir, que haya en vosotros esta misma mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, Dios, que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo y haciéndose semejante a los hombres, dice, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí paro. Maravilloso. Señor, te amamos. Ten misericordia de nosotros. Oh, obra tú en cada uno de nosotros, Señor. Bueno, querido hermano José y todos los radioyentes de Radio Solidaria, gracias por permitirme de compartir esta rica palabra. Hasta el viernes que viene, si el Señor lo permite. José, gracias. Gracias a ti, Cristóbal, por compartir con nosotros este espacio de Estudios Vida. A lo largo de esta mañana compartiremos este espacio en iVoox y en Spotify, también en el grupo oficial de Radio Solidaria en Telegram.